Muy buenas tardes. La gloria sea para Dios que nos permite hoy otro día más estar aquí en libertad para compartir su palabra. La libertad de la palabra de Dios que nos ha permitido el Señor mismo tener es una bendición que nos llena de gozo y hoy poder hacerlo una vez más. Sin más preámbulo, pongamos todo en la mano del Señor, oremos a Dios para que Él nos guíe en este momento. Padre nuestro, tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Tú, Señor, estás en lo más alto. Y a ti, Señor, queremos pedirte que tú derrames tu sabiduría sobre cada uno de nosotros. Lo que hablamos, lo que escuchamos, y que en nuestros corazones tú nos guíes, Señor, a ponerlo en práctica. Que seas tú, Señor, el que dirija cada una de las palabras que hemos de analizar ahora y sea tu nombre exaltado, Señor. Que no nos vayamos al hogar así mismo como llegamos, sino que nos vayamos cada vez más llenos de ti. Gloria sea tu nombre y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Interesante, siempre a mí me gusta notar las cosas que el Señor prepara. Y la canción que el hermano, que el Señor puso en su corazón, interesante, Jesucristo como pontífice real, que no hay ningún otro mediador. Que cuando allá se pase lista, habla de que estemos inscritos en el libro de la vida. Qué interesante saber que a través de nuestros salvadores que eso puede ser así. Y que Él nos prepare a través de escuchar su palabra y ponerla en práctica. Pero no solo eso, sino que los niños hablaron hoy de que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, en Romanos 12:2. Los niños decían que Dios es amor. Jehová es mi pastor, que nada nos faltará, que nos debemos guiar de Él. Y aquí lo dice siempre, y a veces no lo tomamos como partida, pero dice que no teman en venir al Señor, no teman dejar que el Señor nos dirija y nos guíe. Siempre miremos de esa manera lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y parte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy, empieza en Lucas 4, del 18 al 19. Lucas 4, del 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es el Señor Jesucristo hablando. Si notan en sus Biblias, la mayoría tienen escrito en rojo, porque es Jesucristo que está hablando y citando un texto de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Una palabra que siempre me llegó mucho a pensar es que, si usted me dice ahí, para dar buenas nuevas. Buenas nuevas. La primera vez que yo escuché esto decía, ¿qué es eso de buenas nuevas? ¿A qué usted se refiere? No sé si usted ha escuchado anteriormente esta palabra. En inglés le dicen the gospel. Lo digo en inglés porque suena bastante a veces donde nos movemos. Las buenas nuevas. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Eso va directamente a lo que son esas buenas noticias. Unas noticias que Dios puso para que nosotros las escucháramos, que son buenas para nosotros, y Él mismo vino a dárnoslas. Debe ser muy importante que el mismo Señor, no siendo igual a Dios, siendo igual a Dios, no tomó eso como algo a qué aferrarse y vino a darnos una noticia a cada uno de nosotros. Eso debe ser muy necesario para la vida del ser humano, que Dios tomó sí mismo el ser igual a uno de nosotros para venir a decirnos. Eso es algo que tiene que ser muy contundente, porque Él no necesita Él decir eso. No necesita Él decir eso para sí mismo, sino que todo es para que nosotros lo entendiéramos. ¿Y qué es el Evangelio? En 1 Corintios 15, 3 y 4 lo dice un poquito más simplificado, un poquito más claro y transparente. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que hoy asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras son claramente la palabra de Dios, porque a través de su palabra es que Él se ha revelado para con cada uno de nosotros. La palabra evangelio viene de la base hebrea que es basar o besorá. No sé si se menciona así. Basar o besorá. EU significa bueno y Angelion significa mensaje o anuncio, que en sí mismo es buenas noticias o buenas nuevas. Buenas nuevas. Y son buenas noticias y tan buenas son que desde el principio de la palabra de Dios, porque si usted nota dice conforme a las Escrituras, desde el principio de la palabra de Dios tenemos este mensaje, porque no es nuevo. Desde el principio de los tiempos, Dios tiene ese mensaje para con cada uno de nosotros. Lo que se conoce como el protoevangelio, o sea, la primera buena noticia, está en Génesis 3:15. Si usted ve el principio de la Biblia, dice en Génesis 3:15, el hermano lo estará proyectando. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que se conoce como el protoevangelio, porque ya se mencionaba uno que había de venir. Uno que había de venir y que iba a poner en jaque. Porque si usted se nota, si usted lo hieren en el talón y lo hieren en la cabeza, hay mucha diferencia. La cabeza corta todo tipo de idea, todo tipo de pensamiento o oportunidad de usted proceder a hacer algo. Si usted lo hieren en el talón, usted tiene más posibilidades de hacer muchas otras cosas. Y quizás si lo vemos de esta manera, quien lo hirió en el talón es porque nunca podía haber llegado a la cabeza, que es un poquito más profundo. Y ya desde el principio de la palabra de Dios, como dice lo que leíamos en según las Escrituras, vemos esto. También a través del Antiguo Testamento se menciona esto. En la primera vez que se hace alusión a una buena noticia está en Génesis 12:3. Génesis 12:3. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí en sí no menciona la palabra buenas noticias, pero si vemos que la Biblia es el único libro que se explica a sí mismo, vamos a Gálatas 3:8 y dice, a la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ya la Biblia nos enseña que desde el principio de los tiempos, conforme a quien se conoce como el padre de la fe, ya venía diciendo que hay buenas noticias. Básicamente podemos decir que hay esperanza a la caída del hombre. Porque si usted lo piensa de esta forma, Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén por ser desobedientes. A través de esa desobediencia, por uno entró el pecado, que fue por Adán, y vino entonces a hacer maldita toda la raza humana a través de esa desobediencia. Y Dios sabe esto. Y conforme y para nuestra desobediencia, Dios no nos dejó así, nos dio una esperanza. Son buenas noticias, por eso son buenas noticias. Porque es una esperanza que nosotros nunca habíamos de tener. Incluso la primera referencia en sí del Antiguo Testamento a las buenas noticias está en Isaías 52, 13 al 14. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombrará de ti muchos, de tal manera que desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que a los de los hijos de los hombres. Así asombrado él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Eso habla de buenas noticias. Y si usted lee Isaías, usted va a encontrar la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo de una manera contundente.
anuncia directamente el que había de venir. Lo menciona de una manera elocuente. Si usted ve, menciona claramente, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. No en cualquier lugar, muy en alto. Y entonces, desde el principio de la palabra, a través de la misma, en los lugares más relevantes donde se menciona lo que la palabra en sí quiere que veamos de manera contundente y explicado, vemos como el evangelio, las buenas noticias están presentadas para cada uno de nosotros. Y eso muestra el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros a través de enseñarnos estas cosas y decirnos estas cosas. A través de la Escritura. ¿Por qué a través de la Escritura? La Escritura es su palabra y su palabra no falla. Por eso lo menciona a través de la misma. No puso en palabra de hombre, sino en palabra suya, para que no hubiera espacio a duda. Porque la única palabra verdadera, fiel, que nunca ha de fallar es la palabra de Dios. Y entonces, la palabra como buenas nuevas, entonces, en el Nuevo Testamento está un poco más clara. Y incluso desde el nacimiento de Jesús se utiliza esta palabra. El hermano lo mencionaba en una prédica anteriormente. Dice Lucas 2, del 10 al 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí la palabra original es evangelions. Eso es en la misma palabra anterior que significa evangelio, que está en plural en este caso. Y la primera vez que se utiliza la palabra está en Marcos 65 al 70 después de Cristo. Marcos 1:1, el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Incluso, mire, no deje espacio a que usted tenga duda ni de que lo piense de otra forma. Lo dice claramente y el versículo hasta corto es: el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que no es cualquiera que iba a traer buenas nuevas, sino el Hijo de Dios. Si usted ve en su Biblia dice Hijo en mayúscula y Dios en mayúscula, porque habla del Dios verdadero y del único verdadero Dios, y habla del único Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Luego, un poquito más abierta, lo menciona en Mateo, que fue escrito del 75 al 85 después de Cristo. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué estamos llamados el día de hoy a traerle y mayoría de los domingos y en el transcurso de nuestra vida, en las diferentes conversaciones? Es porque aquel que le servimos ya lo hizo. Ya lo hizo. Y estamos llamados a ser sus discípulos. Y los discípulos hacen lo que su maestro les enseña. ¿Y su maestro qué hizo? Enseñar las buenas nuevas de salvación. Unas buenas noticias a la destrucción que el hombre tiene para con cada una de sus acciones. Unas noticias que nosotros nunca hubiéramos podido dar. A veces cuando por ahí se escucha qué es el evangelio, qué es las buenas noticias, qué es eso, se queda mucha gente pensando. Yo en primera instancia, antes de conocer al Señor, decía, evangelio sí suena muy bonito, yo sé que eso suena a iglesia, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y le dimos ya tienen un preámbulo de lo que el evangelio en sí nos presenta, o cuántas veces se menciona el evangelio, quizás no todas, pero que se ha mencionado a través del tiempo en sí. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué son las buenas noticias? Primero es que es muerte. Muerte, porque el hombre ha sido separado de Dios a través del pecado. Ha sido separado de Dios a través del pecado. En Romanos 5:12 dice, porque por tanto con el pecado entró el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos culpables. Por más que a veces quisiéramos decir, mire, pero yo no tengo nada que ver con Adán y Eva, eso es una excusa. Es una excusa. Si usted mira en lo profundo de su corazón y usted piensa y medita, usted claramente se va a dar cuenta que usted no tiene buenos pensamientos. Que usted tiene pensamientos que son destructivos, que no son realmente positivos. Pero Dios nos ama. Mire qué tanto Dios nos ama. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, nosotros siendo pecadores. Esa es la primera parte del Evangelio. Esa es la primera parte de la buena noticia, que Jesucristo murió por usted y por mí, que somos pecadores, que no podíamos nosotros desentendernos de esa verdad que hay en la vida de cada uno del ser humano. La otra parte de la muerte, de entregarse a la muerte, es que pagó la deuda que nosotros debíamos de haber pagado. Porque su muerte no fue solo por morir. Él murió para pagar la deuda que todo pecador, al igual que Adán, tiene. Dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Y si usted lo ha escuchado varias veces, y yo sé que usted ha escuchado un mensaje que nosotros hemos presentado anteriormente, la palabra muerte se la hemos explicado mucho. Y es porque queremos que usted la entienda. Porque después que usted muere, después que usted es separado de este cuerpo corruptible, usted no tiene la manera de usted poder ser salvo. Y se lo mencionamos y se lo decimos varias veces porque nos importa, porque Dios le importa a usted. Por eso usted está escuchando este mensaje, por eso usted está viendo este mensaje, porque Dios a usted le importa, y Dios te ama, y Dios quiere que tú no esperas a morirte para entender la verdad que va a pasar a través del juicio que vas a tener después de la muerte. Porque la Biblia dice que para todo hombre que muera una sola vez y luego el juicio. Y Dios es tanto amor que dice en 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Claramente la Biblia nos enseña que Él pagó. Un hermano siempre ha orado, dice, colgado en un madero cruzado. Ese madero cruzado, esa palabra, para mí cuando dice madero cruzado suena algo rústico, difícil, complicado, a una carga. Esa carga, permíteme decirle con todo respeto, usted y yo debimos de haberla cargado. Pero dice claramente que Él fue y la cargó. Esa es la segunda parte del Evangelio. Él murió por usted y por mí. Y Él pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero en vana fue esa nuestra fe si se hubiese quedado ahí. Y resucitó. Y resucitó. En Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y el juicio de la vida eterna. Y los justos a la vida eterna. Porque al Él morir y resucitar, todo aquel que creyó en que Él murió por usted en la cruz del Calvario, usted va a justicia de vida eterna. Por su entrega, por su sacrificio, no por sus méritos. Si usted ve la primera parte, dice que irán estos al castigo eterno, o sea, todos aquellos que no creyeron en que Él murió y pagó por usted sus pecados. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo le pregunto,
¿Quiere usted despertar para qué cuando el día de su vida llegue? ¿Para confusión perpetua o vida eterna? Esa es una pregunta que yo me hice varias veces mientras yo estaba escuchando la palabra de Dios. Yo me decía, ¿para qué quiero yo despertar en ese día? ¿Cuál sería? ¿Qué sería lo que yo quiero hacer? Y claramente todos sabemos que la condenación o confusión eterna no es buena. No es eso lo que usted quiere en su vida. Incluso cuando usted está confundido, usted se siente mal, aturdido. Unos hermanos dicen que cuando entendieron esto no querían ni siquiera caminar cerca de la calle porque dicen, si me muero voy para un lado que yo no quiero ir. Yo no estoy tratando de atemorizarle. Estoy tratando de contarle historias y testimonios de personas que vivieron esta realidad y fueron confrontados por la palabra de Dios al entender el evangelio o las buenas noticias de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Él murió por usted y por mí. Y su palabra habla de eso desde el principio hasta el final. Pero dice que en Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra, usted ve, no dice, leámoslo otra vez, no dice que fue para él. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y dirá usted, ¿justificado de qué? Del pecado. Del pecado, justificarnos del pecado, porque no podemos hacerlo nosotros. Y si usted diría, bueno, pero esa justificación del pecado realmente no es algo que yo esté buscando en mi vida. Yo quiero otras cosas. Bueno, yo quiero leerte claramente y dejar que la Biblia te diga o nos diga qué tanto debió de ser lo que debemos de padecer. Estaremos leyendo en Isaías 53, del 5 al 2, hermano. Lo puede leer, lo irá pasando continuamente para que lo leamos uno tras del otro. Porque es una lectura un poquito extensa, pero es la Biblia que yo quiero que usted vea qué tanto nosotros debimos de haber padecido. Isaías 53, del 5 al 12. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo eso usted debió de haberlo pasado. Usted debió de haberlo pasado. Y yo también. Todo eso. Y la Biblia se lo dice claramente. Él fue molido. ¿Usted sabe lo que es molido? ¿Usted ha intentado moler un poco de sal por lo menos? Usted se vuelve polvito. Usted oye el ruido, como lo aplasta. Así mismo fue el aplastado por cada uno de nosotros. Quizás
Siempre recordamos a Jesús como colgado en un madero, pero no recordamos los latigazos, las bofetadas, el arrastrarse, el colgarse allí, sus manos atravesadas con clavos. Si usted se ha pinchado una vez con alguna aguja o una espina, él le clavaron espinas en la cabeza. Para él poder respirar tenía que subir cada vez. Cada vez que subía, se le abrían más las manos. Todo eso él tuvo que padecer por usted y por mí. Todo eso. ¿Y qué quiere Dios al presentarnos el Evangelio? ¿Crearnos sentimientos extraños? ¿Qué es lo que Dios quiere al presentarlo en la buena nueva de salvación? En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. La Biblia, muchos grupos piensan que la Virgen María está deteniendo a Dios. Eso no es así. La Biblia lo enseña claramente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso son las buenas noticias. Para que nosotros recibamos de Dios una vida nueva. Para que nos arrepintamos de nuestros caminos. Si ven que dice cada uno se desvió por su camino en el texto de Isaías que es tan conocido. ¿Y a dónde nos llevan nuestros caminos? A la perdición, nos llevan lejos de Dios. Todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? Sí. Y si usted lo pone de otra manera, todos los caminos llevan al pecado. Solo hay un camino que nos lleva a la salvación, que es Jesucristo. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Pero el Evangelio te lo hemos presentado. Se presenta varias veces a través de la semana. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y yo quisiera que, es un tema a veces que no se menciona mucho, que sepas por qué el Evangelio, por qué el Evangelio te lleva al cielo. Porque todas las otras opciones te llevan a otro lugar. Y se llama infierno. Se llama infierno. Todos los otros caminos que no es Jesucristo, te lleva al infierno. Y yo no quiero que te asustes al escuchar esto. Yo quisiera que le prestes atención, porque no es para atemorizarte. Si la Biblia lo presenta es porque es importante que lo sepamos. ¿Qué es el infierno? Es todo camino que te aparta de Dios. Todo camino que te aparta de Dios te lleva al infierno. El infierno en hebreo es la palabra Sheol, que significa lugar de muertos, morada de los muertos, el sepulcro profundo. Ya esas palabras nos deben llevar a pensar que es un lugar muy difícil, feo, que no quisiéramos estar. La palabra griega para Sheol es Hades, y en sí misma también significa el lugar de los muertos, el mundo invisible de los muertos. Y la Biblia nos da un ejemplo que es bueno siempre tomarlo en cuenta. No sé si usted lo ha escuchado antes, se llama Gehenna o Gehenna, que significa Valle de Hinnom. Este es un lugar donde era un basurero que se quemaba basura y antes se le hacían ofrenda a los ídolos paganos. Y Jesucristo lo toma como ejemplo en Mateo 9:43. En Mateo 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y la palabra que utiliza el Señor Jesucristo ahí es ese nombre,
que no puede, y no puede ser apagado. Usted, no sé si usted, yo una vez hice un curso de bombero en mi país, y en el curso de bombero te ponen a trabajar con el fuego, porque básicamente a eso es que tú estás entrenándote. Y cuando el fuego no se puede apagar es un problema. Y el fuego no se detiene, y quema una cosa, y quema otra, y la destruye. El otro día conversábamos en una conversación coloquial que es mejor que se inunde una casa que se queme. Porque la casa por lo menos usted la puede secar. Si se quemó, usted va a tener que buscarse otra. Porque no hay manera de que usted pueda reconstruirla. Así de fuerte es el fuego, así de doloroso es de ser. Y en Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted nota, Dios no quiere que usted vaya al infierno. Dios no quiere que usted vaya al infierno. Lo repito, Dios no quiere que usted vaya al infierno. Él no preparó este lugar de tormento para que nosotros vayamos allá. Él quiere que usted vaya con Él al cielo. Él quiere que usted entre con Él triunfante y le alabe por toda la eternidad y esté en un lugar, en calles de oro y lagos de cristal. Si usted lo nota, es mucha la diferencia que hay entre un lugar y el otro. ¿Y cómo es el infierno? La Biblia nos lo enseña. Es un lago de fuego. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Eso tiene que quemar y doler. Tiene que quemar y doler. El azufre, si usted ha escuchado algún crimen alguna vez que una persona haya tomado como iniciativa en contra de otra y le haya dejado caer algún ácido de este tipo, le quemó completamente. Y no hay manera de usted quitarse eso. Lugar de tormento. En Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Eso fue el rico, y Lázaro, este rico que cayó que fue al infierno y que vivió toda su vida de muchos lujos y excesos. Dice que estaba en lamentación. O sea que vamos a tener memoria de las cosas que no decidimos seguir a Dios cuando estuvimos aquí. Y vamos a estar lamentándonos y sufriendo. Un fuego que no se apaga. Fuego que no se apaga es algo que debemos de tener presente. Porque es muy probable que no sea exactamente un fuego, que sea algo peor que eso. Que sea peor que eso. Que no sea necesariamente un fuego, que sea algo mucho peor que eso. También tinieblas y sufrimiento. En Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted tiene un problema serio y usted no sabe qué hacer, usted aprieta la boca. Entonces imagínese usted vivir en tormento, en sufrimiento, lamentándose y sin poder hacer nada. Y sin poder hacer nada. ¿Y por cuánto tiempo usted estará ahí? Por una eternidad. Si esa es la decisión que usted ha hecho en su vida, usted va a estar ahí por una eternidad. ¿Y quiénes van al infierno? Bueno, la Biblia dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no fue inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y eso es lo que Dios no quiere, que usted sea lanzado al lago de fuego. Eso es lo que Dios no quiere hoy. Quiere que todos procedan al arrepentimiento, que no nos dejemos consumir por el pecado, por nuestras propias decisiones que van en contra de lo que Dios nos presenta. Dios quiere que hoy sea el día que tú tomes el paso y escuche que a través de las buenas nuevas de salvación hay solución en nuestras vidas.
que la respuesta al pecado y la justificación al pecado la tiene Jesucristo. Y Él quiere que tú lo oigas hoy y no vayas por el otro camino, que es de perdición, de sufrimiento, de tinieblas, de crujir de dientes, de todas las cosas extrañas que usted pueda imaginarse que no son agradables. Dios quiere que tú abraces su verdad el día de hoy. Dios quiere que tú le escuches, que no escuches al externo. Interesante que escuchábamos uno de los niños decir que no se conforme a este siglo. No nos conformemos a las cosas que vemos. Todo eso que usted ve, todo eso pasará. Todas las cosas que vemos que son buenas a la carne, pasará, porque vamos a ser honestos. Tenemos que golpear la carne y es Dios que nos hace entender que las cosas de la carne no son buenas. ¿Cuánto se disfruta la carne una cervecita? ¿Cuánto se disfruta la carne una fiestecita de amanecida? ¿Cuánto se disfruta la carne visualizar cosas que no aprovechan? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto invierte el hombre en todas estas cosas? Dice Salomón, ¿qué va a hacer los hombres que el rey ya no haya hecho? Él dice que no le negó cosa alguna a sus ojos. Así vivíamos muchos de nosotros. Que no le negábamos cosas que nuestros ojos quisieran. La camita en los domingos, qué buena es. Es que los lunes, qué malo es el trabajo. Qué tan difícil son muchas cosas. Qué rápido queremos responder a las cosas que no están bien. Decir no, porque yo sé lo que estoy haciendo. Para concluir, Dios quiere que conozcas a Jesús como tu único y verdadero Salvador. No quiere que vayas al infierno, a una condenación eterna. Y ha puesto en sus palabras el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Algo que nos permite conocerlo y tener una relación personal con Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Y cómo hacemos esto, diría usted? Todo esto que hemos visto el día de hoy, ¿cómo hacemos esto? Bueno, dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Al aceptar que Jesucristo es tu Señor, a someterte a su palabra, a rendirte a sus pies, porque por más que tú luches, tú vas a vivir en un continuo acontecer de sucesos que te van a llevar a una cosa y otra que no tendrá fin. Porque nunca se sacia el ojo de ver y el oído de oír. Podríamos decir también que los corazones de nosotros los hombres nunca se conforman. Siempre quieren más. Hay veces que nosotros los hombres decimos que no, la mujer nunca se conforma con nada, pero nosotros somos distintos, ¿no? Nunca nos conformamos con nada. Siempre queremos algo más y siempre nos cansamos de todas las cosas. ¿Quieres tú abrirle tu vida al Señor el día de hoy? Yo puedo decirte que Él ha hecho mi vida mucho mejor. No porque está solucionada, no porque está exenta de problemas, sino porque Él está conmigo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y así como dejamos que la Biblia hablara para escuchar, para decir qué tanto pasó nuestro Señor Jesucristo, y hoy te hemos hablado del Evangelio, de las buenas nuevas que Jesucristo es la verdad para la solución del pecado, también yo quiero dejarte una conclusión que la misma Biblia hace. Apocalipsis 21, del 5 al 7. Y el que estaba sentado en el trono dijo, no cualquiera, el que estaba sentado en el trono, y lo especifica claramente. Apocalipsis 21, del 5 al 7. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, o sea, le dijo a Juan, que estaba escribiendo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Está aclarando qué tan serio es lo que le va a decir.
y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. A eso te llama el Señor el día de hoy. A eso te llama el Señor el día de hoy. Por eso es que el Señor ha puesto y ha descrito el Evangelio para cada uno de nosotros, para que nosotros seamos sus hijos y vivamos con Él para la eternidad y que no vayamos a condenación. No lo tomes como un ataque o asustándote. Tómalo como concientizándote lo que Dios ya concientizó a muchos de nosotros, y por eso estamos aquí presentándotelo de diferentes maneras. Porque Dios utiliza a las personas que están aquí paradas como herramientas para que tú escuches su palabra, que no está en otro lugar que en la Biblia, donde nosotros meditamos y leemos para que Él nos dirija. Y si no lo has tomado la decisión el día de hoy, piensa por qué lo has hecho. ¿Por qué? Si entendiste el mensaje que está en el día de hoy, ¿por qué esperas? ¿A qué esperas? Decía un hermano en un mensaje pasado que no se sabe lo que va a pasar cuando salgamos de aquí. No se sabe qué va a pasar mañana. Hoy es el día perfecto de salvación. Si no has tomado la decisión el día de hoy, yo espero que Dios obre en tu corazón y tú le permitas entrar a tu vida. Y tomes la decisión de confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Que el Señor siga bendiciendo en su corazón.